y nada más presenta. Nuestros horrores favoritos. Buenas noches, hordas del horror, terror y nada más. Sed bienvenidos a un nuevo programa de nuestros horrores favoritos, en el que tus peores miedos y tus más espeluznantes pesadillas se vuelven una realidad palpable ante tus atónitos ojos petrificados por el horror, y todo ello gracias a una de las más importantes y valiosas armas de las que disponemos los seres humanos, nuestra imaginación, tu imaginación. En el programa de hoy, el tercero en esta nueva época de terror y nada más, volvemos a tener como invitado al maestro de la literatura de horror, Edgar Allan Poe. Macabras mansiones, almas torturadas y atormentadas, animales diabólicos y mucho más caracterizan los cuentos de este maestro de las tinieblas. Esta noche viviremos intensamente, a la luz de nuestra vela, uno de sus cuentos más angustiosos y desagradables. Una mujer sana y alegre que de repente cae enferma. Un hombre atormentado por una extraña enfermedad. Una mansión tenebrosa que en este programa visitaremos juntos. Hoy conoceréis, no sé si para bien o para mal, a Berenice. Berenice, cuento de terror escrito por Edgar Allan Poe, fue publicado por primera vez en el periódico Southern Literary Messenger en el año 1835. Muchos lectores se sintieron conmocionados por la violencia sugerida en Berenice y se quejaron al director del periódico, Thomas W. White, lo que condujo a una nueva versión suavizada que salió en 1840. Los 4 párrafos retirados, incluidos en palabras de Julio Cortázar en la versión traducida por Baudelaire y que no aparecen en la propia traducción de aquel, muestran una visita de Gaeus a Berenice antes de su entierro, en la que se aprecia claramente que ella está todavía viva, moviendo los dedos y sonriendo. Cortázar afirma sin embargo sobre esta supresión que Poe mejoró sensiblemente el cuento. Los 4 párrafos suprimidos seguían en la primera versión a la frase «La tumba estaba dispuesta para su ocupante» y terminados los preparativos del entierro.
Hay que añadir que estos 4 párrafos, eliminados por Poe por los motivos que acabamos de escuchar, podréis vivirlos también en nuestro programa al finalizar el cuento original. Así que cuando llegue el final del cuento, permaneced atentos y podréis escuchar este extracto suprimido por el propio autor debido a lo violento del mismo. Hay que decir también en este aspecto que Poe no estaba de acuerdo con las denuncias de los lectores. Un mes después de la publicación de Berenice, escribió a White diciendo que muchas revistas habían alcanzado la fama a causa de historias similares. Ya fuese de mal gusto o no, expresó su aspiración de ser valorado, afirmando que para ser valorado, uno tiene que ser leído. De todos modos, añadió, no pecaré tan egregiamente otra vez. También hizo hincapié en que la frase final no iba dirigida al gusto del público, sino solo a la tirada de la revista. Entrando un poco en un análisis más profundo del cuento que escucharemos a continuación, podemos agregar lo siguiente. Poe en Berenice sigue la tradición popular de la novela gótica, género de gran éxito entre los lectores norteamericanos e ingleses de su época. El autor, sin embargo, lograba imprimir a este tipo de historia su toque personal, más elaborado, y lo hacía dramatizando el terror a través de imágenes más realistas. Este es uno de los relatos más violentos de Poe. El propio narrador, al leer la frase de la cita, se horroriza sin saber el motivo. ¿Por qué, pues, al leerlas, se me erizaron los cabellos y la sangre se congeló en mis venas? Poe en realidad no incluye la escena en que el personaje arranca los dientes a su mujer aún viva, pero hace que el lector se lo imagine al ponerlo en trance después de llevarlo a cabo, y solo unas líneas más tarde se le ve manchado de sangre. Otro detalle atroz es que se puntualiza que la cajita, en efecto, contiene 32 piezas dentales exactas, las que conforman la dentadura humana, y el lector igualmente imagina cómo han debido de ser arrancadas, una por una, estando aún viva la víctima. El tema principal del relato puede encontrarse en otra frase que aparece al principio del cuento. ¿Cómo es que de la belleza ha derivado un tipo de fealdad? De la alianza y la paz, un símil del dolor. Poe utiliza por primera vez un personaje afectado de monomanía, recurso que utilizará varias veces en obras posteriores. Los dientes aparecen ocasionalmente en su obra como símbolo de la muerte, los sepulcrales y espantosos dientes del caballo en Metzengerstein, los labios que se retuercen sobre los dientes del hipnotizado en La verdad sobre el caso del señor Valdemar, y el crujir de dientes en Hopfrog. Sigmund Freud hubiese podido señalar el significado de los dientes en Berenice. En términos freudianos, la extracción de los dientes es signo de castración, posiblemente como castigo por la masturbación. Los dientes pueden indicar también una defensa contra la posesión del cuerpo femenino, otra connotación sexual. La psicoanalista Marie Bonaparte, en su libro Vida y cartas de Edgar Allan Poe, se refiere a la llamada vagina dentata en su interpretación del cuento. También en términos psicológicos, se ha señalado el acusado fetichismo presente en el relato. Egaeus y Berenice son personajes muy representativos o modélicos. Egaeus, que vive literalmente en su biblioteca, representa el intelectualismo. Es un hombre sereno y de hábitos sosegados que solo tiene interés en el pensamiento y el estudio. Berenice es menos espiritual. Se la describe como vagando despreocupada por la vida y ágil, elegante y llena de una desbordante energía. Se trata en realidad de una mujer oprimida que no dice palabra en toda la historia. Su único propósito, al igual que ocurre con muchos personajes femeninos de este autor,
Se sugiere ser hermosa y acabar muriendo. Egaeus pierde interés en la persona al completo cuando Berenice enferma, lo que para él la convierte en un objeto digno de análisis, no de admiración. Egaeus la deshumaniza, por ejemplo describiendo la frente de Berenice en lugar de su frente. Poe pudo utilizar los nombres de los personajes para sugerir vínculos con la antigua tragedia griega. El nombre Berenice, portadora de la victoria en griego, proviene de un poema de Calímaco. En el poema, el personaje histórico de Berenice promete entregar sus hermosos cabellos a la diosa Afrodita si su marido regresa a salvo de la batalla, y Eageus puede provenir de Aegeus, un legendario rey de Atenas que se suicidó cuando pensó que su hijo, Teseo, había muerto tratando de acabar con el monstruoso Minotauro. Las líneas finales del cuento suponen la conjunción de distintas líneas significativas. El ritmo narrativo, así como el sonoro consonantismo y la acentuación vocálica larga, ayudan a unificar el efecto. Robert Louis Stevenson admira en Poe su poco menos que inverosímil agudeza en el resbaladizo terreno entre la cordura y la demencia, aseveración fundada en relatos como El demonio de la perversidad, El corazón delator o Berenice. Sobre este en concreto afirma que es terrible, pulsa en nuestro pecho una cuerda que acaso fuera mejor no tocar. El biógrafo de Poe, George Walter, sugiere que Berenice es la historia más terrorífica de su autor y recuerda el estudio sobre la misma de Marie Bonaparte, centrado en el modo sadonecrófilo del ciclo de la madre. Julio Cortázar destaca el hecho de que se trata de uno de los primeros cuentos de Poe, quizá el primero que escribió, y sin embargo es expresivo ya de todo el horror y la eficacia de los mejores. También recuerda que en carta al editor del periódico en que reconoce haber llegado al mismo borde del mal gusto, Poe declara a sí mismo que Berenice nació de una simple apuesta. Berenice es, por último, una de las pocas historias de Poe cuyo narrador tiene un nombre concreto. Por último, antes de pasar a vivir esta terrorífica historia, escrita por el gran maestro Edgar Allan Poe, vamos a ver algunas relaciones o elementos que aparecen en Berenice y también en otros cuentos del autor. Por ejemplo, la muerte de una bella mujer aparece también en Laia, en Morella, en el retrato oval o en la filosofía de la composición. El entierro en vida aparece también en el barril de Amontillado, la caída de la casa Acher o el entierro prematuro. La catalepsia aparece también en el entierro prematuro o en la caída de la casa Acher. Y por último, la demencia aparece en otros cuentos como la caída de la casa Acher, el corazón delator o el sistema del Dr. Tar y el profesor Feder. Personalmente, este cuento del gran maestro Edgar Allan Poe me parece muy destacable. Presenta elementos comunes en muchos cuentos del autor, como la enfermedad, el protagonista atormentado, la dama de destino infortunado o los lugares agobiantes y lúgubres. La conjunción de todos estos elementos van generando una atmósfera opresiva que va abrazándonos sigilosamente hasta hacernos sentir tan o más agobiados que su propio protagonista, y por otro lado, tiene como consecuencia que la impresión del espeluznante final del cuento sea doblemente impactante sobre el lector. Quizás, como he indicado anteriormente, no sea de los mejores cuentos del autor o de los más conocidos, pero a mí me apasiona cada vez que lo leo. Me encanta sumirme en esa extraordinaria atmósfera cargada y decadente que impregna cada pasaje. Me apasiona notar cómo se me rasga el alma con cada párrafo, y espero que esta noche, si sobrevivís a esta experiencia terrorífica, vosotros también lo améis como yo lo hago.
Y ahora sí, ha llegado el momento que todos esperábamos. ¿Estáis listos para pasarlo de miedo con miedo? Bien. Muy bien. Corred. Apagad las luces. Corred de nuevo a vuestras camas, a vuestros sofás, o simplemente acomodaros en el asiento del autobús, o de vuestro coche, o del metro. Subid el volumen de vuestro ordenador, móvil o tableta. Encended una vela. Notad su calor. Notad como todo a vuestro alrededor se vuelve borroso y desaparece ante vuestros ojos. Estáis solos, tú y la vela. Algo toma forma ahora. Vuestra imaginación vuela. ¡Qué gran sensación imaginar! Aunque cuidado, quizás no os guste lo que vais a presenciar. Si estás agobiado o inquieto, es el momento de apagar la vela. Volverás a la seguridad de tu habitación o del autobús. Si eres osado, continúa con nosotros para vivir las más impresionantes historias y cuentos. Tú eres ellos. Ellos son tú. Nos encontramos en un paraje desolado. A lo lejos parece que hay una mansión. Nos dirigimos hacia ella por el camino de arena frente a nosotros. En pocos minutos nos encontramos junto a la mansión. Parece descuidada y antigua. Miramos hacia arriba y observamos que hay una suave luz iluminando una de las ventanas. Nos acercamos a la puerta y llamamos con cierto temor. Se abre lentamente. Pero nadie aparece para recibirnos. Frente a nosotros, una enorme y antiquísima escalinata da a los pisos superiores. Sentimos como algo sobrenatural nos impulsa escaleras arriba, nos hace recorrer los oscuros pasillos repletos de extraños cuadros en las paredes hasta llegar a una de las habitaciones. Nuestros pies vuelven por fin al suelo y caemos en la cuenta de que esta habitación debe ser la que vimos iluminada desde abajo. Una acogedora chimenea encendida parece ser la fuente de luminosidad. Frente a ella hay alguien sentado. Gira su rostro hacia nosotros. Parece angustiado por algo. Tus ojos y los suyos logran conectar de algún modo extraordinario. Ahora eres él. La desdicha es muy variada. La desgracia cunde multiforme en la tierra.
desplegada por el ancho horizonte como el arco iris. Sus colores son tan variados como los de este, a la vez tan distintos y tan íntimamente unidos. Desplegada por el ancho horizonte como el arco iris. ¿Cómo es que de la belleza ha derivado un tipo de fealdad, de la alianza y la paz, un símil del dolor? Igual que en la ética el mal es consecuencia del bien, en realidad de la alegría nace la tristeza, o la memoria de la dicha pasada es la angustia de hoy, o las agonías que son se originan en los éxtasis que pudieron haber sido. Mi nombre de pila es Egaeus. No diré mi apellido. Sin embargo, no hay en este país torres más venerables que las de mi sombría y lúgubre mansión. Nuestro linaje ha sido llamado raza de visionarios, y en muchos sorprendentes detalles, en el carácter de la mansión familiar, en los frescos del salón principal, en los tapices de las alcobas, en los relieves de algunos pilares de la sala de armas, pero sobre todo en la galería de cuadros antiguos, en el estilo de la biblioteca y por último, en la naturaleza muy peculiar de los libros, hay elementos suficientes para justificar esta creencia. Los recuerdos de mis primeros años se relacionan con esta mansión y con sus libros, de los que ya no volveré a hablar. Allí murió mi madre. Allí nací yo. Pero es inútil decir que no había vivido antes, que el alma no conoce una existencia previa. ¿Lo negáis? No discutiremos este punto. Yo estoy convencido, pero no intento convencer. Sin embargo, hay un recuerdo de formas etéreas, de ojos espirituales y expresivos, de sonidos musicales y tristes, un recuerdo que no puedo marginar, una memoria como una sombra, vaga, variable, indefinida, vacilante, y como una sombra también, por la imposibilidad de librarme de ella, mientras brille la luz de mi razón. En esa mansión nací yo. Al despertar de repente de la larga noche de lo que parecía sin serlo, la no existencia, a regiones de hadas, a un palacio de imaginación, a los extraños dominios del pensamiento y de la erudición monásticos, no es extraño que mirase a mi alrededor con ojos asombrados y ardientes, que malgastara mi niñez entre libros y disipara mi juventud en ensueños. Pero sí es extraño que pasaran los años y el apogeo de la madurez me encontrara viviendo aún en la mansión de mis antepasados. Es asombrosa la parálisis que cayó sobre las fuentes de mi vida, asombrosa la inversión completa en el carácter de mis pensamientos más comunes. Las realidades del mundo terrestre me afectaron como visiones, solo como visiones, mientras las extrañas ideas del mundo de los sueños, por el contrario, se tornaron no en materia de mi existencia cotidiana, sino realmente en mi cínica y total existencia.
Berenice y yo éramos primos y crecimos juntos en la mansión de nuestros antepasados, pero crecimos de modo distinto. Yo, enfermizo, envuelto en tristeza. Ella, ágil, graciosa, llena de fuerza. Suyos eran los paseos por la colina, míos los estudios del claustro. Yo, viviendo encerrado en mí mismo, entregado en cuerpo y alma a la intensa y penosa meditación. Ella, vagando sin preocuparse de la vida, sin pensar en las sombras del camino, ni en el silencioso vuelo de las horas de alas negras. ¡Berenice! Invoco su nombre. ¡Berenice! Y ante este sonido se conmueven 1000 tumultuosos recuerdos de las grises ruinas. Acude vivida su imagen a mí, como en sus primeros días de alegría y de dicha. Oh, encantadora y fantástica belleza. Oh, sílfide entre los arbustos de Arnheim. Oh, náyade entre sus fuentes. Y entonces todo es misterio y terror, y una historia que no se debe contar. La enfermedad, una enfermedad mortal, cayó sobre ella como el simum, y mientras yo la contemplaba, el espíritu del cambio la arrasó, penetrando en su mente, en sus costumbres y en su carácter, y de la forma más sutil y terrible llegó a alterar incluso su identidad. La fuerza destructora iba y venía, y la víctima, ¿dónde estaba? Yo no la conocía, o al menos ya no la reconocía como Berenice. Entre la numerosa serie de enfermedades provocadas por aquella primera y fatal, que desencadenó una revolución tan horrible en el ser moral y físico de mi prima, hay que mencionar como la más angustiosa y obstinada una clase de epilepsia que con frecuencia terminaba en catalepsia, estado muy parecido a la extinción de la vida, del cual, en la mayoría de los casos, se despertaba de forma brusca y repentina. Mientras tanto, mi propia enfermedad, pues me han dicho que no debería darle otro nombre. Mi propia enfermedad, digo, crecía con extrema rapidez, asumiendo un carácter monomaníaco de una especie nueva y extraordinaria que se hacía más fuerte cada hora que pasaba, y por fin tuvo sobre mí un incomprensible ascendiente. Esta monomanía, si así tengo que llamarla, consistía en una morbosa irritabilidad de esas propiedades de la mente que la ciencia psicológica designa con la palabra atención. Es más que probable que no me explique, pero temo en realidad que no haya forma posible de transmitir a la inteligencia del oyente corriente una idea de esa nerviosa intensidad de interés con que en mi caso las facultades de meditación, por no hablar en términos técnicos, actuaban y se concentraban en la contemplación de los objetos más comunes del universo. Reflexionar largas, infatigables horas con la atención fija en alguna nota trivial, en los márgenes de un libro o en su tipografía,
Estar absorto durante buena parte de un día de verano, en una sombra extraña que caía oblicuamente sobre el tapiz o sobre la puerta. Perderme toda una noche observando la tranquila llama de una lámpara o los rescoldos del fuego. Soñar días enteros con el perfume de una flor. Repetir monótonamente una palabra común hasta que el sonido, gracias a la continua repetición, dejaba de suscitar en mi mente alguna idea. Perder todo sentido del movimiento de la existencia física mediante una absoluta y obstinada quietud del cuerpo, mucho tiempo mantenida. Estas eran algunas de las extravagancias más comunes y menos perniciosas provocadas por un estado de las facultades mentales, en realidad no único, pero capaz de desafiar cualquier tipo de análisis o explicación. Pero no se me entienda mal, la excesiva, intensa y morbosa atención, excitada así por objetos triviales en sí, no tiene que confundirse con la tendencia a la meditación común en todos los hombres y a la que se entregan de forma particular las personas de una imaginación inquieta. Tampoco era, como pudo suponerse al principio, una situación grave, ni la exageración de esa tendencia, sino primaria y esencialmente distinta, diferente. En un caso, el soñador o el fanático, interesado por un objeto normalmente no trivial, lo pierde poco a poco de vista en un bosque de deducciones y sugerencias que surgen de él, hasta que al final de una ensoñación llena muchas veces de voluptuosidad, el incitamentum o primera causa de sus meditaciones desaparece completamente y queda olvidado. En mi caso, el objeto primario era invariablemente trivial, aunque adquiría, mediante mi visión perturbada, una importancia refleja e irreal. Pocas deducciones, si había algunas, surgían, y esas pocas volvían pertinazmente al objeto original como a su centro. Las meditaciones nunca eran agradables, y al final de la ensoñación, la primera causa, lejos de perderse de vista, había alcanzado ese interés sobrenaturalmente exagerado que constituía el rasgo primordial de la enfermedad. En una palabra, las facultades que más ejercía la mente en mi caso eran, como ya he dicho, las de la atención, mientras que en el caso del soñador son las de la especulación. Mis libros, en esa época, si no servían realmente para aumentar el trastorno, compartían en gran medida, como se verá, por su carácter imaginativo e inconexo, las características peculiares del trastorno mismo. Puedo recordar, entre otros, el tratado del noble italiano Coelius Secundus Curio, De Amplitudine Beati Regni Dei, la grandeza del reino santo de Dios, la gran obra de San Agustín de Civitate Dei, la ciudad de Dios, y la de Tertuliano, de carne Christi, la carne de Cristo, cuya sentencia paradójica, mortuus est Dei filius, credibile est, quia ineptum est, et sepultus resurrexit, certum est, quia impossibile est. Ocupó durante muchas semanas de inútil y laboriosa investigación todo mi tiempo. Así se verá que, arrancada de su equilibrio solo por cosas triviales, mi razón se parecía a ese peñasco marino del que nos habla Ptolomeo Hefestión, que resistía firme los ataques de la violencia humana y la furia más feroz de las aguas y de los vientos, pero temblaba a simple contacto de la flor llamada asphodelo. Y aunque para un observador desapercibido pudiera parecer fuera de toda duda que la alteración producida en la condición moral de Berenice por su desgraciada enfermedad me habría proporcionado muchos temas para el ejercicio de esa meditación intensa y anormal, cuya naturaleza me ha costado bastante explicar, sin embargo no era este el caso.
En los intervalos lúcidos de mi mal, la calamidad de Berenice me daba lástima, y profundamente conmovido por la ruina total de su hermosa y dulce vida, no dejaba de meditar con frecuencia, amargamente, en los prodigiosos mecanismos por los que había llegado a producirse una revolución tan repentina y extraña. Pero estas reflexiones no compartían la idiosincrasia de mi enfermedad y eran como las que se hubieran presentado en circunstancias semejantes al común de los mortales. Fiel a su propio carácter, mi trastorno se recreaba en los cambios de menor importancia, pero más llamativos, producidos en la constitución física de Berenice, en la extraña y espantosa deformación de su identidad personal, en los días más brillantes de su belleza incomparable no la amé, en la extraña anomalía de mi existencia. Mis sentimientos nunca venían del corazón y mis pasiones siempre venían de la mente. En los brumosos amaneceres, en las sombras entrelazadas del bosque al mediodía y en el silencio de mi biblioteca por la noche, ella había flotado ante mis ojos y yo la había visto, no como la Berenice viva y palpitante, sino como la Berenice de un sueño, no como una moradora de la tierra, sino como su abstracción, no como algo para admirar, sino para analizar, no como un objeto de amor, sino como tema de la más abstrusa aunque inconexa especulación. Y ahora temblaba en su presencia y palidecía cuando se acercaba. Sin embargo, lamentando amargamente su decadencia y su ruina, recordé que me había amado mucho tiempo y que en un momento aciago le hablé de matrimonio. Y cuando por fin se acercaba la fecha de nuestro matrimonio, una tarde de invierno, en uno de esos días intempestivamente cálidos, tranquilos y brumosos, que constituyen la nodriza de la bella Alcione, estaba yo sentado y creía encontrarme solo en el gabinete interior de la biblioteca, y al levantar los ojos vi a Berenice ante mí. Fue mi imaginación excitada, la influencia de la atmósfera brumosa, la incierta luz crepuscular del aposento, los vestidos grises que envolvían su figura, los que le dieron un contorno tan vacilante e indefinido. No sabría decirlo. Ella no dijo una palabra, y yo por nada del mundo hubiera podido pronunciar una sílaba. Un escalofrío helado cruzó mi cuerpo. Me oprimió una sensación de insufrible ansiedad. Una curiosidad devoradora invadió mi alma, y reclinándome en la silla, me quedé un rato sin aliento, inmóvil, con mis ojos clavados en su persona. Oh, su delicadez era extrema, y ni la menor huella de su ser anterior se mostraba en una sola línea del contorno. Mi ardiente mirada cayó por fin sobre su rostro. La frente era alta, muy pálida y extrañamente serena. Lo que en un tiempo fuera cabello negro azabache caía parcialmente sobre la frente y sombreaba las sienes hundidas con innumerables rizos de un color rubio reluciente que contrastaban discordantes por su matiz fantástico con la melancolía de su rostro. Sus ojos no tenían brillo y parecían sin pupilas, y esquivé involuntariamente su mirada vidriosa para contemplar sus labios, finos y contraídos. Se entreabrieron y en una sonrisa de expresión peculiar, los dientes de la desconocida Berenice se revelaron lentamente a mis ojos. Quiera Dios que nunca los hubiera visto.
o que después de verlos hubiera muerto. El golpe de una puerta al cerrarse me distrajo, y al levantar la vista, descubrí que mi prima había salido del aposento, pero de los desordenados aposentos de mi cerebro. Oh, no había salido ni se podía apartar el blanco y horrible espectro de los dientes. Ni una mota en su superficie, ni una sombra en el esmalte, ni una mella en sus bordes había en los dientes de esa sonrisa fugaz que no se grabara en mi memoria. Ahora los veía con más claridad que un momento antes. Los dientes. ¡Los dientes! Estaban aquí y allí y en todas partes, visibles y palpables ante mí, largos, finos y excesivamente blancos, con los pálidos labios contrayéndose a su alrededor, como en el mismo instante en que habían empezado a crecer. Entonces llegó toda la furia de mi monomanía, y yo luché en vano contra su extraña e irresistible influencia. Entre los muchos objetos del mundo externo, solo pensaba en los dientes. Los anhelaba con un deseo frenético. Todas las demás preocupaciones y los demás intereses quedaron supeditados a esa contemplación. Ellos eran los únicos que estaban presentes a mi mirada mental, y en su insustituible individualidad llegaron a ser la esencia de mi vida intelectual. Los examiné bajo todos los aspectos, los vi desde todas las perspectivas, analicé sus características, estudié sus peculiaridades, me fijé en su conformación, pensé en los cambios de su naturaleza, me estremecí al atribuirles en la imaginación un poder sensible y consciente, y aun sin la ayuda de los labios, una capacidad de expresión moral. De Mademoiselle Salle se ha dicho con razón que tous ses pas étayent des sentiments. Y de Berenice, yo creía seriamente que toutes ses dents étayent des idées. ¡Des idées! Este absurdo pensamiento que me destruyó. ¡Des idées! Por eso los codiciaba tan desesperadamente. Sentí que solo su posesión me podría devolver la paz, devolviéndome la razón. Y la tarde cayó sobre mí, y vino la oscuridad, duró y se fue, y amaneció el nuevo día, y las brumas de una segunda noche se acumularon alrededor, y yo seguía inmóvil, sentado en aquella habitación solitaria, y seguí sumido en la meditación, y el fantasma de los dientes mantenía su terrible dominio, como si con una claridad viva y horrible flotara entre las cambiantes luces y sombras de la habitación. Al fin irrumpió en mis sueños un grito de horror y consternación, y después el ruido de voces preocupadas, mezcladas con apagados gemidos de dolor y de pena. Me levanté de mi asiento y, abriendo las puertas de la biblioteca, vi en la antesala a una criada deshecha en lágrimas, quien me dijo que Berenice ya no existía. Había sufrido un ataque de epilepsia por la mañana temprano, y ahora, al caer la noche, ya estaba preparada la tumba para recibir a su ocupante y terminados los preparativos del entierro. Me encontré sentado en la biblioteca y de nuevo solo. Parecía que había despertado de un sueño confuso y excitante.
Sabía que era medianoche y que desde la puesta del sol, Berenice estaba enterrada, pero no tenía una idea exacta, o por lo menos definida, de ese melancólico periodo intermedio. Sin embargo, el recuerdo de ese intervalo estaba lleno de horror. Horror más horrible por ser vago, terror más terrible por ser ambiguo. Era una página espantosa en la historia de mi existencia, escrita con recuerdos siniestros, horrorosos, ininteligibles. Luché por descifrarlos, pero fue en vano. Mientras tanto, como el espíritu de un sonido lejano, un agudo y penetrante grito de mujer parecía sonar en mis oídos. Yo había hecho algo, pero ¿qué era? Me hice la pregunta en voz alta y los susurrantes ecos de la habitación me contestaron. ¿Qué era? En la mesa, a mi lado, brillaba una lámpara y cerca de ella había una pequeña caja. No tenía un aspecto llamativo y yo la había visto antes, pues pertenecía al médico de la familia. Pero, ¿cómo había llegado allí, a mi mesa, y por qué me estremecí al fijarme en ella? No merecía la pena tener en cuenta estas cosas, y por fin mis ojos cayeron sobre las páginas abiertas de un libro y sobre una frase subrayada. Eran las extrañas pero sencillas palabras del poeta M. Sayat. Dicebant mihi sodales, si sepulcrum amicae visitarem, curas meas alicantulum fore levatas. ¿Por qué? Al leerlas, se me pusieron los pelos de punta, se me heló la sangre en las venas. Sonó un suave golpe en la puerta de la biblioteca y pálido como habitante de una tumba, un criado entró de puntillas. Había en sus ojos un espantoso terror y me habló con una voz quebrada, ronca y muy baja. ¿Qué dijo? Oí unas frases entrecortadas. Hablaba de un grito salvaje que había turbado el silencio de la noche y de la servidumbre reunida para averiguar de dónde procedía, y su voz recobró un tono espeluznante, claro, cuando me habló, susurrando, de una tumba profanada, de un cadáver envuelto en la mortaja y desfigurado, pero que aún respiraba, aún palpitaba, aún vivía. Señaló mi vestimenta. Estaba manchada de barro y de sangre. No contesté nada. Me tomó suavemente la mano. Tenía huellas de uñas humanas. Dirigió mi atención a un objeto que había en la pared. Lo miré durante unos minutos. Era una pala. Con un grito corrí hacia la mesa y agarré la caja, pero no pude abrirla, y por mi temblor se me escapó de las manos, y se cayó al suelo, y se rompió en pedazos. Y entre estos, entrechocando, rodaron unos instrumentos de cirugía dental, mezclados con 32 diminutos objetos blancos, de marfil, que se desparramaron por el suelo.
Esta noche han escuchado nuestros horrores favoritos con el cuento Berenice, escrito por Edgar Allan Poe. Hemos contado en la interpretación con Antonio Reverte Lucena como Egaeus, montaje y masterización Antonio Reverte Lucena. Nuestros horrores favoritos es un programa producido por Terror y Nada Más. Si te gusta pasarlo de miedo con miedo, si te gustan los cuentos de terror, fantasía o ciencia ficción, y si también te gusta la radioficción o los audiolibros, no dejes de visitarnos en nuestra web oficial www.terrorinadamas.com. También para quienes tengan un dispositivo con sistema operativo Android, podéis instalar nuestra aplicación oficial y disfrutar de todos nuestros contenidos en una sola aplicación al alcance de vuestra mano y en cualquier lugar que estéis. También nos podéis encontrar en las diversas redes sociales, tales como Facebook, Twitter, Instagram o Google+. Por último, os invitamos a que, si queréis, visitéis nuestros canales oficiales en YouTube y en iVoox. Terror y Nada Más 2016. Hordas del horror, terror y nada más. Una vez ha finalizado el cuento de hoy, Berenice, escrito por Edgar Allan Poe, y tal como os comentamos al principio de este programa, os vamos a ofrecer a continuación ese extracto de este mismo cuento que Edgar Allan Poe, por las quejas de los lectores por su carácter violento, tuvo que retirar del cuento original. Para todos vosotros, para todos los amantes del terror y de Edgar Allan Poe y de este maravilloso cuento, a continuación, ese extracto de 4 párrafos que fue eliminado del cuento original. Tenía el corazón oprimido y lleno de pesar, y aunque reticente, me dirigí al dormitorio de la muerta. La cámara era amplia y oscura, y a cada paso en el interior de su sombrío recinto tropezaba con los ornatos funerarios. El ataúd, por lo que un criado me indicó, se encontraba rodeado por los cortinajes de la cama, y en ese ataúd me susurró
se hallaba todo lo que quedaba de Berenice. ¿Quién fue el que me sugirió entonces que me acercase a mirar el cadáver? No había visto moverse los labios de nadie. Sin embargo, la petición había sido formulada y el eco de las sílabas todavía vibraba en el aire. Era imposible negarlo, y con una sensación de sofoco me arrastré junto a la cama. Suavemente retiré a un lado los sombríos cortinajes. Al dejarlos caer, rodearon mis hombros, alejándome del mundo de los vivos y dejándome en estrecha comunión con el cadáver. La atmósfera misma estaba impregnada de muerte. El olor peculiar del ataúd me puso enfermo y me imaginé que el cuerpo ya exhalaba una emanación nefasta. Habría dado un mundo por escapar, por huir de la influencia perniciosa de la muerte, por respirar otra vez el aire puro de los cielos eternos. Pero carecía del poder de moverme. Mis piernas se tambaleaban y permanecí petrificado allí mismo, mirando en toda su espantosa longitud el cuerpo rígido, atrapado en el negro sarcófago destapado. ¡Dios del cielo! ¿Es posible? ¿Es mi cerebro que flaquea? ¿O era de verdad un dedo del cadáver amortajado, retorciéndose bajo la venda encerada que lo envolvía? Helado de indecible pavor, levanté poco a poco los ojos, fijándolos en el semblante del cadáver. Una cinta le sujetaba las mandíbulas, pero no sé cómo se había desprendido. Los labios lívidos se retorcían en una especie de sonrisa, y a través de la agobiante penumbra, otra vez fulminó mi mirada irresistiblemente el brillo blanco y espantoso de los dientes de Berenice. Salté convulsivamente de la cama y sin pronunciar palabra, huí como un maníaco de aquel reducto de horror, misterio y muerte.